18 de mayo del año 2025, por la noche, vamos a estudiar el mensaje La llave de la puerta. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, bendito Señor, tú que conoces nuestra condición y te acuerdas que somos polvo, te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos levantes. Hemos aprendido esta mañana que si algo bueno va a haber en nosotros, tiene que ser creado por tu presencia en nuestro corazón. Esa es la gran obra que nuestro Señor Jesucristo hizo y consumó en aquella cruz, para que la revelación de tu palabra nos transforme por medio de ese sacrificio de sangre, de ese pacto eterno que jamás será revocado. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos transformes en tu palabra a medida que la recibimos, porque lo pedimos confiado solamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, llave de la puerta es el mensaje que estamos tratando hoy día. Fue predicado el 7 de octubre del año 62 en Jeffersonville, Indiana, y vamos a basarnos en este mensaje. La introducción que quiero colocar aquí es que este mensaje es continuación de el de la mañana. El de la mañana nos trajo el entendimiento de que si algo bueno va a ser creado en nosotros, si alguna virtud, si algún cambio, cualquier cosa necesaria tiene que ser creada en nosotros por el Señor. Bien, ahora, ¿con qué objetivo? Vamos a ver cuál es el objetivo y cuál es el medio. ¿De qué manera es que el Señor va a crear esas cosas y va a efectuar esos cambios? Este mensaje nos trae la respuesta. Esa es la introducción que quería agregar, que este mensaje nos trae la respuesta de cuál es la manera, el medio, la forma en la cual Dios va a crear esas facultades en nosotros para poder cambiar y caminar más cerca de Él. Bien, el párrafo 32 de este mensaje dice, ahora en el libro de Apocalipsis, comenzando solo con un versículo, deseo leer el versículo 20, o sea, el versículo 1 del capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Párrafo 34. Ahora, una llave. Yo veo aquí mientras leemos que este ángel bajó del cielo teniendo la llave en la mano. Creo que en Apocalipsis 13 o 19 encontramos de nuevo a otro ángel que viene con una llave. Y el objetivo de una llave es abrir la cerradura de algo que ha sido cerrado con llave, o es algo que debe ser cerrado con llave, pero una llave es dada para ese propósito. No hay llave que pueda abrir una puerta sin una mano, si una mano no la usa. Repito, no hay llave que pueda abrir una puerta si una mano no la usa. Se necesita de algo que use la llave. La llave en sí no se puede usar sola, necesita de algo que tome la llave. Pues así es en la predicación del Evangelio. Nosotros como ministros no somos el Evangelio, sino que somos los transmisores que transmiten la voz de Dios a través de nuestra agencia de hombres al oyente. Asimismo, es una visión. Yo no sé qué decirle a la iglesia en este momento de alguna visión, pero si el Espíritu Santo me mostrara primero a mí una visión, entonces yo le transmitiría esa visión a aquel a quien está dirigida. Por lo tanto, no era a mí, yo, la visión no era yo de mí. Fue Dios el que dio la visión y yo actué como un transmisor para transmitirle el mensaje de la visión a la gente. Bueno, y lo mismo es con una llave. Discúlpenme, la llave solo se debe tomar por una mano que abre la cerradura de la puerta. Debe ser una mano. Ahora, y de la llave que voy a hablar esta noche, solo una mano puede sostener esta llave. Y esa es la mano de la fe. Es lo único que puede sostener esta llave. Y hay manos que tienen otras llaves y se necesita una mano de fe para eso. Mi comentario. El Evangelio tiene una llave. El propósito de esa llave es abrir la verdad escritural
de cada palabra de Dios para traer esta bendición a materializarse en la tierra. Esa es la llave de la fe. Pero veremos en este estudio una cosa específica de la que se trata esa llave. Agrego esto, ese humillarse a nosotros mismos que estudiamos en la mañana, tiene por propósito traernos el entendimiento de que solo hay una llave y tenemos que dar con esa llave. El propósito de humillarnos a nosotros mismos es poder tomar esa llave y abrir las verdades de Dios para que ingresen a la realidad de nuestra vida material. Continúo. El profeta va a decir que a Pedro se le dieron las llaves en plural. Así que atendamos. Si son llaves de fe, entonces son revelaciones del mensaje. Revelaciones directas dadas por Dios para diferentes cosas. Veamos a qué nos referimos. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Juan 5.5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vemos que la llave para tener paz para con Dios, estar en el acuerdo de la palabra, es fe por medio del Señor Jesucristo. Es lo que dice Romanos 5.1. Aquí vemos una llave. ¿Quieres paz con Dios? Pues es por medio de la fe de Jesucristo. Luego, la llave para ser acreedor del pacto del bautismo del Espíritu y también para justificación es el bautismo en agua en Hechos 2.38. Es la llave al reino de los cielos. Esta es una llave. Una es paz con Dios, la otra es el derecho del pacto que Dios te da de ser acreedor del bautismo del Espíritu Santo. La llave para ser libre de la naturaleza pecaminosa es el bautismo del Espíritu Santo. Otra cosa, una cosa es tener el derecho y otra cosa es poseerlo. Es el bautismo del Espíritu Santo que trae la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8.1 y 2. Y la llave para vencer al mundo, esto es otra cosa. Ven, son diferentes cosas. Pero la llave para vencer al mundo, a su sociedad corrupta por la política de leyes de pecado, con su economía de esclavitud y pobreza, es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5.5. ¿De quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene libertad, él tiene el derecho de ser libre del sistema del mundo. Bueno, continúo. Vemos que la llave de fe es la llave de una revelación específica en la vida de cada creyente. Esto explica por qué algunos parecen avanzar en la vida cristiana y otros no. Están estancados. Eso se debe a que no han llegado a la revelación específica. Porque si el camino del creyente es por fe y para fe, significa que es de revelación en revelación. Y la revelación es algo que solo puede pedirse y aceptar recibirla. Así, en la misma congregación unos captan algo y lo pueden vivir. Otros, escuchando la misma enseñanza, buscarán más información o aprenderán para discutir. Es que no dieron con la llave de esa enseñanza. Y cuando escuchamos acerca del mensaje de desesperaciones que predicó el profeta, muchos falsos ministros te presentan el Evangelio como una vida de sufrimiento y constante angustia para recibir cada cosa que le pides a Dios. Dicen, tienes que desesperar por esto, desesperar por aquello, desesperar por el otro. Bueno,
Eso es errado en todo sentido. Desesperaciones es un mensaje complementario al mensaje la señal. Y precisamente es para eso, para recibir la señal. Uno tiene que desesperar. Debe ser algo tan importante como entre la vida y la muerte. Pero esta desesperación tiene una llave. Veamos qué dice el mensaje de desesperaciones. En el párrafo 72 dice el profeta, y noten, ella no fue egoísta, está hablando de Ana, la mamá de Samuel. Cuando Dios la oyó y dio respuesta a su oración y le dio el hijo, ella se lo devolvió a Dios. Y por cuanto ella estaba dispuesta a no ser egoísta después que Dios había respondido a su petición, él le dio un profeta. O esa fue una bendición adicional. O él sencillamente está lleno de ellas, de esas cositas adicionales que él da. No solo un hijo, sino un profeta. Y no había surgido visión manifiesta por muchos, muchos años en Israel. Samuel, el primer profeta en muchos, muchos años, por una madre que desesperó, porque no podía tener hijos. Ya había pasado ya la edad de concebir, quizá tenía 70 o 60 años, y oró en desesperación. Ella debía tener ese hijo, que fue, Dios le había hablado, no cabe duda. Y usted no podrá desesperarse hasta que Dios le hable. Oh iglesia, levántate y sacúdete, pellizcate la conciencia, despiértate en esta hora. Debemos entrar en desesperación o pereceremos. Hay algo que viene de parte del Señor. Yo lo conozco como así, dice el Señor. Algo está en camino. Más vale que desesperemos. Es asunto de vida o muerte. Pasará por en medio nuestro y no lo veremos. Porque ya no fue egoísta, le fue dado un profeta, regresando al tema de Ana. Entonces vemos aquí, no quiero moverme de esta pantalla, vemos que aquí la desesperación tiene una llave y es que Dios te hable, es que Dios te dé un así dice el Señor, una revelación. Y cuando Dios te dé esa revelación, tu alma entra en esa desesperación porque lo necesita más que la vida. Ven, no es, y es obviamente, perdón, quiero decir, y esta desesperación obviamente te lleva a recibir, obtener y poseer lo que estás pidiendo. No es que Dios te quiere hacer sufrir para que estés desesperando, sino que Dios tiene que lidiar, trabajar contigo y te crea esa necesidad, esa sed, porque te ha hablado. Hay una promesa de algo, Señor, yo la quiero, la necesito, no puedo vivir sin ella, entonces vas por ello. Continúo. Podemos ver que la llave a la desesperación es que Dios te hable. Dios tiene que crear ese estado de necesidad, anhelo profundo, deseo de aquello que conforme a la voluntad de Dios se hace tan preciosamente importante que es necesario como entre la vida y la muerte. Repito, Dios tiene que crear ese estado de necesidad, anhelo profundo, deseo de aquello que conforme a la voluntad de Dios se hace tan preciosamente importante que es necesario como entre vida y muerte el tenerlo. Y debemos tenerlo o pereceremos. Ese estado solo Dios puede crearlo en nosotros, como hablamos en la mañana, y se hace con un propósito. Se espera con el objetivo de lograr algo. Sigamos en el mensaje de desesperaciones. Párrafo 103. Desearía tener tiempo por otra historia que me viene ahora a la mente de una mujer, una niña que se encaminó mal y de cómo ella había comenzado de nuevo muchas veces y demás, hasta que le dije, hermana, ella se levantó y dijo, yo creo que estaré bien. Le dije, no, 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 quédese allí. Entonces de repente ella comenzó a orar bajito, después lo hizo más, más alto, después de un rato ella entró en desesperación, clamó, oh Dios, sálvame. Alcohólicos Anónimos no la pudo curar, no pudo hacerlo ninguna otra cosa. Pero esos grandes ojos oscuros me miraron y lágrimas caían de sus mejillas. Ella dijo, algo ha sucedido. Oh, seguro, sí, señor, algo sucedió. Ella desesperó. Vemos aquí que esta desesperación que Dios creó en ella
fue para que ella obtenga el cambio de naturaleza. Entonces, ese es el propósito de la desesperación, que tú lo recibas, no que estés sufriendo y angustiándote. No, no, no. Pero Dios te tiene que hablar, ¿ve? Dios te tiene que hablar para que se genere ese anhelo y esa desesperación. Entonces, si la desesperación es el precedente de obtener algo, en este caso el nuevo nacimiento, eh, la llave de la desesperación es que Dios te hable. Y de eso estamos hablando. ¿Cuál es la llave de las cosas? Como lo que estudiamos en la mañana. Si yo me humillo delante de Dios es con un propósito. Bueno, ¿y cuál es la manera de llegar a ese propósito? Esa es la llave. Eso es lo que estamos estudiando. Entremos en desesperación por esto, es debido a muerte. Si usted no puede desesperarse, dice el profeta, no pase por aquí. O sea, si Dios no te ha hablado, no tendrás desesperación. Entonces, mejor eh, tranquilo hasta que Dios te hable. Si usted está desesperado, según el párrafo anterior, si usted está desesperado es porque Dios le ha hablado, venga aquí y observe. Usted lo recibirá tan pronto llegue aquí. Vemos qué tan importante es que podamos desesperar para recibir el cambio de naturaleza, pero tiene su propia llave. Dice profeta, y usted no podrá desesperarse hasta que Dios le hable. Bien, regresemos al mensaje sobre la llave. Párrafo 41. Bueno, perdón. Bueno, consideremos como ejemplo la llave del conocimiento. Ahora el profeta va a poner ejemplos de... yo he obviado las historias para ir directo al grano. Consideremos como ejemplo la llave del conocimiento. Ahora, un hombre tiene que hacerlo. Si él quiere acumular conocimiento, ven, hay una llave para eso. Hay una manera que este hombre tiene para abrirlo. Él tiene que estar para conseguir sus libros y su aprendizaje. Y él no puede, nadie puede aprender por él. Podrán tal vez enseñarle, pero él tiene que aprender. Y la única manera de poder lograrlo es que él tiene que captar esa llave, esa cierta cosa allí le revela el conocimiento que busca. ¿Ven? Es cierto. Comentario, ¿no? Muchos pueden acceder a libros, a la mejor educación, a la mejor universidad, pero si no capta, si no tiene la llave del conocimiento que le revela el tema que le está buscando, pues no llega a ningún sitio. Párrafo 42. Hay personas que intentan tocar el piano. Yo les digo, por 10 años estuve tratando de tocar la guitarra. Eh, apenas conseguí rasgar algunas melodías que las escogía porque no tenían puente. No había manera, no. Ven, sigo leyendo. Ellos no saben cómo se hace y pueden ir allí y el maestro pudiera darles lección tras lección y nunca aprenderían. Simplemente no logran poseer esa llave de ese misterio. ¿Cómo suena el ritmo y los sonidos de la afinación y los demás? Se requiere la llave. Sí, hermanos, yo soy testigo de eso. 44. Hay una llave para el conocimiento, para un hombre que busca conocimiento. Hay una llave para la ciencia, las investigaciones científicas. Ahora, esa es una gran llave. La gente busca esa llave. Comentario mío. Vemos que cada llave es para un objetivo específico. Personas dedicaron su vida a un tema que consideraron de mayor importancia, un tesoro. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón, dice la palabra. El profeta había hablado del que encontró la penicilina, del que encontró cómo hacer una bomba incandescente, del que encontró la manera de hacer caricaturas, etcétera, etcétera. Ellos buscaron y buscaron y encontraron esa llave que les abrió la puerta de ese tesoro. Entonces, ¿cuál llave debe buscar un creyente? ¿Cómo dedicar la vida a encontrar esa llave y encontrarla realmente sin perderse en el camino, sin llegar a morir y nunca poseerla? O sea, tiene que haber una realidad. No, Dios no nos va a dejar pasar la vida sin encontrar esa llave de fe.
párrafo 51. Y vamos a entrar, hermano, atención, porque vamos a entrar a darnos cuenta cuál es la llave de la fe, cuál es la llave que abre. Bueno, sigamos. Párrafo 51. Una llave generalmente cuando gira la cerradura y cuando uno encuentra una llave, tiene que ser para algún tesoro, algo que valga la pena. O uno no lo guardaría con llave. Si no vale la pena echarle llave, solo olvídelo. Pero cuando vale la pena echarle llave, así que una llave generalmente es el indicador de algo o la manera de entrar en algo que valga la pena. La llave para eso es. Ahora, y abrirá algo que vale la pena. Comentario mío. Siempre hay una manera de llegar al tesoro y debemos tener cuidado con ello. Hay minas, me refiero a las compañías mineras, que usan explosivos para llegar al mineral. Esa es su llave para llegar al mineral. Pero si el tesoro se trata de arqueología, cerámica, cosas así, no podríamos usar explosivos como una llave, porque perderíamos los tesoros escondidos. O sea, el arqueólogo no puede dinamitar una huaca, no puede dinamitar para ver qué hay adentro. Va con unas escobillas y unas brochitas y va limpiando la tierra porque pudiera quebrar una cerámica, pudiera quebrar algo delicado que es un tesoro. Entonces, la mina allá en las montañas dinamita las cosas. No puedes traer la llave de la dinamita a un lugar arqueológico porque perderías todo. Así que tenemos que dar con esa llave que nos abre los tesoros de la palabra. ¿Entiende, hermano? Hemos visto que hay muchas llaves, pero ¿cuál es la llave que te abre el tesoro central de todo? Párrafo 52. Ahora leemos en Juan, el capítulo 10. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta, no una puerta, sino la puerta, la única puerta. Yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta del redil. Y todos los que vienen antes de mí son enemigos, ladrones, salteadores. Él es la puerta del redil, Él es la puerta a la salvación. No hay otro nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solo por el nombre de Jesucristo. No hay iglesia, denominación, credo, doctrina alguna, solo en el nombre de Jesús. Esa es la llave. Con razón Pedro pudo usar una de ellas en el día de Pentecostés. Ellos querían saber cómo entrar por esa puerta. Él usó la llave, solo hay una llave, porque solo hay una puerta. Yo soy la puerta. Y Pedro tenía la llave de ella. Y él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado y recibiréis los tesoros de Dios. Esa es la llave de la puerta y Jesús es la puerta. Ahora, atención hermanos, porque la llave no es precisamente esta. Es la llave de la puerta, es la fe, pero ¿cuál fe? Esté atento. Jesús es la puerta, sí, y tiene una sola llave. Y pudiéramos equivocarnos de llave si nos equivocamos de la clase de fe que se necesita para abrir esta puerta. Voy a seguir. Solo hay una puerta para la sanidad y Jesús es esa puerta. Solo hay una puerta a la paz. Sí, mi paz os doy. Él es la sola puerta a la paz genuina. Usted pudiera pensar que tiene paz, usted pudiera acumular suficiente dinero para comprar su casa, usted podrá acumular dinero suficiente como para comprarle ropa a sus hijos, tener comida para comer, pero es posible que usted haya acumulado suficiente popularidad para ser popular entre la gente, pero cuando usted se quita los zapatos por la noche y se prepara para acostarse, solo hay una cosa que le puede dar paz. Es decir, si usted sabe que va a morir esa noche, solo hay una paz y es Jesús es esa paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra sanidad. Yo soy Jehová tu sanador, tu Dios que sana todas tus dolencias. Él es la puerta al cielo. No hay otra puerta ni otro camino, sino por medio de Jesucristo. Él es la puerta al cielo. Y pues Jesús es la puerta a todas estas cosas. Y fe es la llave que abre la puerta. Ahora, si Jesús es la puerta a todas estas promesas de Dios, la fe en su obra terminada abre toda puerta a cada tesoro que hay dentro del reino de Dios. ¿Lo ven? La llave es fe.
Fe es la llave que abre toda promesa que Él hace. Pero atención, hermanos, aquí. La llave de la fe lo hace. Fe en su obra terminada. Son estas llaves de las que estamos hablando. Es decir, no es la fe en que solamente Jesús es el Hijo de Dios. Eso te da victoria sobre el mundo, pero no te da el acceso a todos los tesoros. Yo puedo creer que Jesús venció a Satanás. Muy bien, está bien, y es cierto, pero eso no te da el acceso a todos los tesoros. Yo creo que Jesús existió. Obvio, claro, sí, todo creyente tiene que creer eso. Yo creo que Jesús nació de la Virgen. Sí, sí, está bien. Yo creo que el Señor me puede dar todas las promesas. Perfecto. Pero esa no es la llave. La verdadera llave de fe, la verdadera llave que abre la puerta para todos los tesoros de la palabra es fe en su obra terminada. ¿Qué significa esto? Fe en que no hay nada que le falte a ese sacrificio sustitutorio por nosotros. Fe en que no podemos agregarle nada. Es completamente el pago absoluto para todo lo que necesitamos en la tierra. Justificación. No necesito agregarle algo, yo solo necesito creer que Él me justificó. ¿Por qué? Porque en la cruz Él hizo el pago completo de toda mi justificación. Yo solo tengo que recibirla. No será fe en su obra terminada más mis oraciones y mis ayunos o algo que yo pueda hacer. No es fe más, no sé, me voy a latiguear porque yo ofendí a mi abuelita está muerta, no puedo pedirle perdón, pero yo sé que la ofendí, entonces me voy a dar unos latigazos para que de esa forma compensar. Y entonces estaré justificado por mis latigazos más la obra terminada. No, definitivamente no, así no funciona. Fe en su obra terminada. Ya no hay nada más que hacer que solo aceptarlo. Pero necesito cambiar. No, el cambio viene por fe en su obra terminada. Fe en la obra terminada es la llave que te abre toda promesa de la palabra. Sanidad. Yo voy a ser sano cuando entienda y comprenda y reciba la revelación de que Él llevó todas mis dolencias y enfermedades y que yo no necesito hacer nada en esta tierra, sino creer que Él hizo el pago completo de mi sanidad. No es fe más dieta, fe más medicina. Dios pudiera permitir que tome medicinas, pudiera permitir que haga dietas, que haga ejercicios, que haga lo que quieras. Dios pudiera permitir esas cosas, que cambie mi alimentación, pero para sanarme, Dios solo necesita que yo crea en su obra terminada. Fe en la obra terminada es la llave que abre todos los tesoros del reino de los cielos. Nuevo nacimiento. No es mi trabajo, no es que yo me santifique, que deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Como decía el profeta, no es deje de fumar, es vaya, bautiza y recibe el Espíritu Santo, punto. El bautismo del Espíritu Santo le quitará el deseo de fumar. No es algo que usted puede hacer para nacer de nuevo, es recibirlo. ¿Y cómo lo puedo recibir? Porque Jesucristo hizo la obra terminada. Él sufrió lo necesario, Él pagó lo necesario, Él se comportó, obedeció, fue guiado, etcétera. Él hizo todo lo necesario. Su obra está terminada y yo tengo fe en la obra terminada. No hay nada que yo pueda agregar, solamente recibir un nuevo nacimiento. Cada virtud de la estatura del varón perfecto. El Jesús ya hizo el pago para mi virtud, para mi ciencia, para mi paciencia, para mi dominio propio. Ya hizo el pago completo para que yo reciba piedad, amor fraternal. Él ya hizo el pago completo. Yo solo debo humillarme delante de Dios para usar la llave y decirle, Señor, acá estoy en tu presencia y yo sé que tú, Señor, pagaste todo el precio de mi sanidad, de mi bendición, lo que fuera. Y Señor, háblame. Y Dios empezará. Como dije en la mañana, hay un proceso. Tú entras al proceso
Y de pronto Dios en ti va generando ese cambio, ese anhelo, hasta que llegas al momento que desesperas, llegas al momento en que tú lo necesitas y Dios crea en ti esa determinación. Yo lo necesito ahora, Señor. Y fue Dios todo el tiempo, como decía el mensaje de la mañana. ¿Ven? Pero ¿cuál es la manera de llegar a eso? Es saber que el pago de la obra terminada está hecho. Fe en la obra terminada me abrirá las puertas de la desesperación, de la determinación, del deseo, del anhelo, de la oración. Fe en su obra terminada me dará todas las promesas de la palabra, las promesas particulares que Dios le dio a cada uno. Hermanos, es fe en la obra terminada lo que hace la diferencia, lo que inicia el cambio en ti. Y todo lo demás toma su lugar, porque cuando tienes fe en la obra terminada, la voz, la guía del Espíritu Santo te llevará en cada paso del proceso y vas a obedecer a cada cosa que el Señor te mande. Y cuando Dios cree en ti esa determinación para llegar a tu momento de encontrarte con Él, sucederá. Nada lo puede detener. Sigo leyendo. El párrafo 58. Ahora, en Hebreos, el capítulo 11, tengo una larga lista de ellos escritos aquí, de estos héroes de la fe. Fue la llave de la puerta lo que tapó la boca de leones. Fue la llave. La fe lo que abrió las prisiones. Fue la fe, la llave de fe lo que apagó el fuego impetuoso. Evitaron filo de espada, trajo los muertos a la vida otra vez. Fue la fe, la llave de la fe en el Dios viviente. Esa mano, ese hombre, esa mujer que puede tomar esa llave de la fe, podrá abrir la cerradura de cada promesa que Dios hizo. Recuerde, ¿cuál es esa fe? Fe en su obra terminada. Con fe en la obra terminada podrás abrir la cerradura de cada promesa que Dios hizo. Sigo leyendo, pero si usted no tiene esa llave, solo está probando, nunca la abrirá. Usted golpeará contra eso. Toda llave bien hecha tiene pestillos en el interior del candado, se requiere una cierta forma, un cierto molde de esas llaves para mover esos pestillos. Un solo pestillo fuera de lugar trabará todo el asunto. Por eso es que yo creo en el Evangelio completo, en toda palabra de Dios, que libera el poder de Dios, que envía sus bendiciones a las personas. Es la llave de la puerta que la abre. Repito, ¿cuál es esa llave? Fe en su obra terminada. Oh, dice el profeta, esos grandes héroes, esos profetas y grandes hombres de la Biblia que tenían esa llave. Por eso es por lo que pudieron tapar la boca de los leones, apagar el fuego impetuoso, evitar el filo de espada, dar vida de nuevo a los muertos y hacer todo tipo de milagros, porque ellos tenían esa llave y sabían que funcionaba, porque era una llave nacida de las Escrituras. Pero cuando la Biblia lo enseña, y yo tengo la llave de fe en mi mano o en mi corazón que dice, esa es la palabra de Dios. Eso apagará el fuego impetuoso, abrirá la sanidad para los enfermos, abrirá la salvación de los perdidos. Tengo que venir a la puerta. Todo está en su nombre. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en su nombre. Sabiendo que la llave que usted tiene es fe. ¿Qué fe? Repítalo conmigo. Fe en su obra terminada. Sigamos. Porque es una llave hecha por las Escrituras. Ahora, si es una llave de credo, una llave denominacional, yo no sé qué hará. Pero si es una llave escritural, abrirá la cerradura porque Dios así lo dijo. Pues, con razón ellos pudieron apagar el fuego impetuoso y demás. Ellos tenían la llave. Entonces, hermanos, para cerrar todo, la llave de la fe lo hace. Estoy leyendo lo que dijo el profeta. Fe en su obra terminada. Son estas llaves de las que estamos hablando. Mi hermano, de ahora en adelante, cuando usted se humille delante de Dios, si usted tiene una necesidad, Señor, necesito el bautismo del Espíritu Santo, necesito mi sanidad, necesito que cambies mi mentalidad, necesito que me cambies de cerebro, que me cambies de corazón, cámbiame de hígado, necesito sanidad, necesite lo que usted necesite. Necesito, Señor, llegar a la estatura de varón perfecto. Bueno, ¿cuál es la llave que le abrirá ese tesoro?
Cuando usted venga en humildad, porque recuerde, conforme estudiamos en la mañana, esto solamente va a funcionar humillándonos a nosotros mismos. Porque si Jesús es la puerta, el profeta lo dijo bien claro, la única forma de acercarnos a Jesús es humillándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando usted se humilla a sí mismo y se acerca a la puerta para abrir su bendición, la llave que abrirá esa bendición es fe en su obra terminada. Que usted tiene que tener fe, que solo necesita recibir lo que está pidiendo. Que el pago completo de lo que usted está pidiendo ya está realizado, ya está hecho, ya no hay nada más que hacer. Fe en su obra terminada quitará de usted toda la vanidad, todo el orgullo, todas las falsas obras religiosas, los falsos parámetros que el mundo le ha puesto, tienes que llenar, tienes que hacer esto. Cuando usted se humilla y el Espíritu Santo le dice, anda, ayuna 3 días, hermano, usted tendrá el poder del Espíritu en su corazón. Pero ¿para qué está ayunando? Para llegar a algo, un nuevo nacimiento, una sanidad, lo que fuera. Bien, ¿y qué abrirá ese tesoro? ¿Qué abrirá la puerta para ese tesoro? Fe en su obra terminada. Cuando usted obedece al Espíritu y está en su ayuno, usted sabe que la obra está terminada. Usted tiene fe en que el precio de lo que usted está buscando está completamente pagado. Usted está solamente obedeciendo. El Espíritu Santo lo levanta a las 3 de la mañana. Pues bien, correcto. Usted está orando. Pero ¿con qué fe ora a las 3 de la mañana que lo levantó el Espíritu Santo, sabiendo que la obra está terminada, que lo que usted está pidiendo es un precio completamente pagado y usted solamente lo tiene que recibir? Hermano, usted cuando haga esto, cuando usted se humille delante de Dios y esté a solas con el Señor, sabiendo que es fe en la obra terminada, usted se va a dar cuenta que necesitará mucha valentía para recibir lo que está pidiendo. Si usted no es capaz de recibirlo, usted sabe que necesita cambiar, que necesita ensanchar su corazón para poder recibir la obra completamente terminada. ¿Y quién hará eso? Usted sabe que solo es Dios. Pero eso solo funciona si usted sabe que el precio del cambio que usted necesita en su corazón o en su mente está completamente terminado. La llave de la fe abrirá la puerta que es Jesucristo a todos los tesoros del reino de los cielos, y esa llave es fe en su obra terminada. Fe en su obra terminada, humillándose delante de Dios, sabiendo que Él es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Pero Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido cuando usted sabe que la obra está terminada, que el precio está absolutamente pagado, y usted está ahí en el nombre de Jesucristo con esa llave para solamente recibir de la misericordia y del amor y de la promesa del Dios viviente, de la infalible palabra del Dios viviente en el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos que tú nos bendigas, Padre, que tú envíes revelación sobre esta palabra. Revelación, Señor, sobre lo que hemos estudiado. Y que en esa revelación que tú nos puedas dar, podamos quedarnos quietos, recibiendo esa llave. Es fe en la obra terminada. El precio de todo lo que necesitamos está pagado. Solamente debemos venir a ti en humildad, acercarnos a la puerta en humildad y abrirla, decir, gracias Señor, el precio de mi salvación, el precio de mi sanidad, el precio de mi bendición está pagado, yo lo recibo. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga, Padre? Y tú nos dirás, levántate, reposa, anda, camina, paséate, ya te lo he entregado. O nos dirás, sigue orando, quédate conmigo, sigamos orando. Señor, fe en la obra terminada nos da acceso al poder de obediencia.
Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Señor, acomoda tú lo espiritual a lo espiritual si mis palabras humanas han sido torpes. Pero en el corazón de cada uno de tus hijos hay un Espíritu Santo que le dará la perfecta revelación y la perfecta sabiduría de que la llave que abre los tesoros del reino de los cielos es fe en la obra terminada y que mediante humildad nos acercamos a la puerta. Te lo pido, Señor, que nos reveles a cada uno en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.